El maestro dijo a sus discípulos: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Muchas viudas había en Israel en el tiempo de Elías. Cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, hubo hambre en todo el país y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Escuchando estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, sacaron a Jesucristo, lo arrojaron fuera de la ciudad, le llevaron a una altura escarpada del monte del cual estaba edificada la ciudad, con la intención de despeñarlo. Pero él, pasando por el medio, se marchó. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 24 al 30. El enemigo se vence con una buena razón. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 4 de marzo, año 2024. Nos ubicamos en Polonia, siglo XV, para hablar de nuestro santo, que es San Casimiro de Polonia, llamado por los polacos como la persona pacificadora, amante de la paz, la tranquilidad, el buen entendimiento, cero guerra, cero odio, cero hacerle mal a los demás. San Casimiro fue el tercero de 13 hijos del rey de Polonia, casado con Isabel de Austria. Este jovencito, muy devoto, desde muy pequeñín, se consagró a la oración, a la penitencia, rechazando todo lo que sea blandura consigo mismo. Le encantaba el sacrificio y la penitencia, vivir en presencia de Dios y amor a los pobres y a los necesitados. Su papá lo quiso obligar a casarse. Se fue un momento muy duro para él, pero no lo aceptó y no logró el papá cambiarle el destino, que iba a ser un verdadero santo. Muere el santo a muy temprana edad. La práctica de dejar de comer y le vinieron las enfermedades. Murió en el año 1484 cuando tenía 23 años de edad. Ahí tenemos un jovencito excelente, San Casimiro de Polonia, el pacificador. El enemigo se vence con una buena razón. Yo creo que ha sido la historia de la Biblia, la historia de la humanidad, la historia de los grandes que han dicho palabras cortas, bien dichas y muy inteligentes y han solucionado problemas en la historia. Cómo se debate el ser humano con un problema bien sustancial. Cómo un abogado levanta un buen pleito y una buena discusión con una buena y excelente frase. Cómo un político se enfrenta a una cantidad de público con una frase muy certera. Cómo un buen sacerdote predica la palabra de Dios con frases certeras y muy sabias. Hoy vamos a aprender eso que Jesucristo quiere enseñarle a la humanidad. Nadie es bien recibido en su patria. Les digo la verdad y tómelo muy en serio, dice Jesucristo. Nadie lo van a recibir bien. Usted en su propio no van a hablar bien de usted
y eso se seguirá cumpliendo y nadie lo ha podido superar históricamente. Nadie es profeta en su propia patria. A cantidad de gente por decir la verdad la han perseguido, la han injuriado e incluso la han llevado al cementerio. Jesucristo dijo lo que tenía que decir y lo dijo bien dicho. Será también dicho que los judíos que lo estaban escuchando se llenaron de ira y se levantaron contra él para arrojarlo desde una altura de un peñasco de la ciudad. Ese es como el ambiente de la razón de la palabra de Dios en este día. El enemigo se vence con una buena razón. Hay un aforismo en latín que nos puede servir hoy para pensar algo así como dos palabras en latín. Un aforismo con dos palabras no más. Inteligencia pauca. Es decir, inteligencia pauca significa pocas cosas para que entienda alguien que es inteligente. El que es inteligente entiende con pocas palabras y muy corticas. Nadie es profeta en su tierra. Esa es una palabra muy corta. Ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Palabra corta. Se llenaron de ira y se fueron contra Jesucristo. Entonces, ¿cómo arreglar problemas en la vida? Con esa palabrita, inteligencia pauca. Saber hablar de una manera muy inteligente, muy sabia, muy concordante, así como al estilo de Jesucristo que salvó cantidad de problemas en esos 3 años de ministerio. Cuando los judíos lo injuriaban, él le contestaba con una frase corta. Por ejemplo, tú lo has dicho, 4 palabras. Y así le contestó cuando el otro lo atacó a Jesucristo, él le dijo, tú lo has dicho. Otra frase cortica de Jesucristo, con un beso vendes al Hijo de Dios. Con un beso vendes al Hijo de Dios. Frase cortica, contundente y dejó al enemigo ahí como pensativo. Otra frase también contundente de Jesucristo, decirle a la persona que más quería, decirle, me habrás negado. Antes de que el gallo cante, yo no le creo mucho a usted, me habrás negado, pero dejémoslo así. Y al rato pasó y lloró amargamente la persona que más quería. Entonces uno le aprende a la Biblia así frases corticas, sin necesidad de ser grotesco, ni soez, ni decirle cosas feas a los demás, decir así como frases de inteligentes y muy sabias, inteligencia pauca. O hay otro aforismo latino también que se dice pauca sed bona. Pocas cosas, pero buenas. Oiga, ¿cómo dijo? Poquitas palabras, pero muy bueno. Entonces, ese es el tema para hoy, entender que el enemigo se vence con una buena razón. La soberbia, la incredulidad, clasificar a las personas ha cerrado como muchas posibilidades para que el mundo viva en paz y en tranquilidad. Porque la persona es soberbia, es arrogante, es petulante, es grosera, no se le puede hablar, no se le puede arrimar. El problema corre a lo largo de la historia, no es de hoy en día ni es asunto bíblico. Toda la historia ha habido el mismo problema. No todos los que han hablado en nombre de Dios los han escuchado bien. Los profetas Elías y Eliseo, por ejemplo, no pudieron cumplir perfectamente su misión porque el pueblo tenía su corazón cerrado a Dios. Eliseo fue el sucesor de Elías y el mismo Elías fue llevado al cielo y Eliseo siguió su ministerio durante 60 años. Ustedes se imaginan 60 años, uno dando charlas, catequesis, evangelizando y la cosa no funcionaba. Eso es para pensarlo. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, o segundo libro de los Reyes, capítulo 5, está la historia de Elías y Eliseo. El aforismo que no hay que dejarlo por fuera.
Hay gente que no cree en ese aforismo. Nadie es profeta en su tierra. El aforismo es bíblico, no es filosófico, es bíblico, teológico. Se sigue cumpliendo en la historia. Termina el profetismo en Israel y los que continúan con la misión van a ser perseguidos, envidiados o maltratados. Basta que se dé una vueltica y le pregunte a más de uno a ver cómo le ha ido, a ver si es mentira lo que dice la Biblia. Cuando Jesucristo envió a los apóstoles, les dijo, los van a criticar, los van a perseguir, les van a ver todos los defectos que tengan ustedes y siempre la gente, la misma gente que cree en Dios, los va a señalar a ustedes con el dedo. Eso le dijo Jesucristo a los que iban y partieron a la misión. ¿Cómo se logra una buena misión? Con una buena respuesta, con un buen testimonio, con la perseverancia, con la entrega. Por ejemplo, San Juan el Bautista murió decapitado porque le dijo la verdad al gobernante de turno. No está bien quitarle la mujer a su hermano, eso no es correcto. El Hijo de Dios es criticado, perseguido, injuriado hasta que lo llevaron a una cruz. La respuesta de Dios es muy sabia e inteligente. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. Es como querer salvar la misión. Es como decirle al enemigo, ya sé lo que usted me va a decir. Ya me lo sé de memoria, no hay necesidad que me lo repita. Sigue adelante y cumple con la tarea. Una buena conclusión puede ser, el enemigo se vence con una buena razón. Esa es una buena conclusión. No entre a litigar, no entre a demostrar. Hágalo directamente como lo hizo Jesús de Nazaret. Hasta el momento en que estaba ya agonizando en la cruz, todo se ha cumplido. Perdónalos porque no saben ni lo que hacen ni lo que dicen. El Papa Francisco habla de la necedad. Esa es una buena palabrita que utiliza el Papa Francisco. Habla de la necedad. Hay personas necias por escuchar la voz de Dios y la sabiduría por dejarse guiar de Dios. Jesús dice que la sabiduría está en otra dimensión, en cuidar aquello que no se ve, pero que es más importante cuidar el corazón. ¿Qué significa eso? Saber detenerse para escuchar el corazón. Oiga, ¿de dónde salen? Una frase bien sabia, bien poderosa, bien inteligente, de esas frases que uno lee en la historia de filósofos, políticos, administradores, profetas, de personajes que han corrido en la historia y han dicho frases. ¿De dónde las sacaron? Aprovechemos al Papa Francisco. El Papa Francisco dice, para poder decir algo bien sabio, es bueno detener el corazón, atender al pensamiento y saber guiar los sentimientos. Ahí está la respuesta del Papa Francisco. Hemos aprendido hoy, el enemigo se vence con una buena razón. Sea inteligente para llevar su vida. No se deje llevar por la merced de las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.